Plan de lectura día 5, mes 12. El día de hoy comenzamos el libro de Oseas, un profeta cuyo nombre significa salvación. Y lo único que sabemos de él es que era hijo de un hombre llamado Beeri. Y él recibió su profecía en tiempos de los reyes que se mencionan en el capítulo 1, versículo 1, y fue contemporáneo entonces de Isaías y de Miqueas. Estos dos últimos profetas ministraban en el reino del sur de Judá, mientras que Oseas ministraba en el reino del norte. Y ahí también junto con él estaba el profeta Amós. Entonces es contemporáneo de algunos otros profetas que están registrados en la escritura. Y Oseas predicó en un tiempo en donde se estaba profetizando que vendría un juicio sobre Israel, sobre el reino del norte. Y estaba profetizando entonces a un pueblo que estaba al borde de un desastre nacional. Es un tiempo de urgencia, entonces, en el que predicó Oseas y donde su mensaje entonces clamaba por ser escuchado. Y es irónico porque el lugar donde profetizó Oseas, donde vendría el juicio, que era en la tribu de Neftalí, allí fue donde primero ejerció el ministerio el Señor Jesús, entonces donde Él trajo la restauración que también se anuncia en este libro. Y el tema de este libro entonces es el amor de Dios rechazado por su pueblo, pero constante y fiel a sus promesas. Y resalta entonces este libro el amor de Dios constante que se mantiene fiel aún en tiempos de juicio. Y vemos entonces cómo Dios ocupa a la familia de Oseas, a su matrimonio y sus hijos, como un símbolo para ilustrar el adulterio espiritual de Israel y entonces la relación que él tiene con este pueblo rebelde. Y el versículo clave de este libro es el que está en el capítulo 3, versículo 1, en donde ya explícitamente se habla del comportamiento de Gomer, de la mujer de Oseas, como una forma de ilustrar el comportamiento que tenía Israel hacia Dios. Y también el amor de Oseas hacia Gomer como el amor de Dios hacia Israel. Y vemos entonces que esto es una imagen del Evangelio, finalmente de cómo Dios nos ama a pesar de nuestros pecados y mantiene ese amor hacia nosotros. Ahora, por supuesto es un libro que tiene retos de interpretación, sobre todo cómo tomar el matrimonio de Oseas con una mujer adúltera, porque él no podía como profeta escoger adrede a una mujer adúltera, a una prostituta, para casarse con ella. Y la interpretación que parece más razonable es que Dios conocía la disposición que había en Gomer desde antes de que ella la manifestara, y de alguna manera ella hacía explícito que tenía esa disposición, aunque todavía no era una mujer que anduviera en amoríos con otros hombres. Entonces al momento de casarse esto no se había materializado, pero luego ya de que estaba con Oseas, ella comenzó entonces a tener amantes y a entonces cambiar relaciones íntimas por bienes como trigo, como aceite, como lino. Entonces vemos en el capítulo 1 que ya Dios le da esta orden a Oseas de casarse con esta mujer, y Oseas la toma a Gomer, y entonces tienen un hijo al que le ponen Jezreel. Y ahí entonces, a través de este hijo, que se llama así, el Señor anuncia el castigo sobre la casa de Jehú. ¿Quién era Jehú? Aquel a quien Dios había levantado para que acabara con la dinastía de Acab, el rey perverso, y su mujer Jezabel. Y él lo hizo. Y él entonces tomó el lugar de Acab y de la dinastía de Acab como rey de Israel, pero también pecó y también pecaron sus descendientes, y entonces se hizo cesar la dinastía de Jehú. Pero no solo iba a cesar la dinastía de Jehú, sino que iba a cesar el reino de Israel, porque ellos iban a ser invadidos por los asirios, y los asirios entonces se lo iban a llevar cautivos. Y eso es lo que finalmente ocurrió, y nunca más se volvió a constituir Israel como reino, como lo fue antes. Entonces eso es lo que estaba anunciando el Señor que haría, y Jezreel le puso así, más que por el significado del nombre, por el nombre que tenía la ciudad o la localidad donde se habían producido matanzas sangrientas, donde el Señor entonces iba a juzgar a la dinastía de Jehú. Y después tuvo otros hijos esta mujer Gomer, tuvo una hija que se llamaba Lo-Ruama y un hijo que se llamaba Lo-Ami, y por la forma en que está expuesto esto acá, lo más natural de concluir es que estos fueron hijos de adulterio, ya que Oseas no es mencionado como el padre de ellos, y además que se ha mencionado antes que esta mujer Gomer era
adúltera. Entonces, esta hija y este hijo reflejan también un aspecto del juicio de Dios, porque lo ruama, la hija, significa no compadecida, porque el Señor ya no iba a tener más compasión de la casa de Israel, del reino del norte, digo, y lo ami, porque ya no serían su pueblo, eso significa el nombre, no pueblo, no mi pueblo, entonces ya no serían el pueblo del Señor en ese sentido. Y el Señor entonces acá también hace explícito que Él va a seguir teniendo misericordia de Judá, es decir, del reino del sur, pero no de Israel. Y eso, por supuesto, es del todo significativo. Ahora, también se anuncia acá una profecía, dice: en el lugar donde les fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, les será dicho, sois hijos del Dios viviente. Y esto es tomado por el apóstol Pablo y el apóstol Pedro como ya aplicado a los creyentes del nuevo pacto, tanto judíos como gentiles. Incluso Pablo lo aplica explícitamente en Romanos 9 a los gentiles, donde antes no eran llamados pueblo, ahora son llamados pueblo. Entonces, fijémonos cómo es en Cristo que continúa este reino, donde se congregan entonces los hijos de Judá y de Israel, pero ya no como los reinos que eran antes, esas teocracias en la tierra de Canaán, que esa era la administración del antiguo pacto, sino en el nuevo pacto van a estar unificados los reinos, pero por la fe en Cristo. Luego tenemos entonces que sigue hablando de Gomer y de los hijos de Gomer como un tipo de Israel. Y Israel entonces lo que hizo fue dejar al Señor e irse tras los amantes que tenía. Es decir, acá está ocupando la imagen de Gomer como mujer que se iba tras los amantes por comida y por ropa, para ilustrar que Israel también se prostituyó espiritualmente y se fue tras ídolos, olvidando que era el Señor quien le daba todo lo que ella necesitaba. Todo lo que Israel necesitaba se fue tras los ídolos, pero el Señor le mostraría que en realidad siempre fue Él el que le daba todo, y que ahora entonces iba a quedar despojada de sus amantes y de los bienes, y iba a quedar absolutamente despojada de todo eso. Entonces, eso por una parte anuncia el juicio, pero también se anuncia la misericordia que iba a tener el Señor al atraer nuevamente hacia Él a este pueblo, pero ya, como decíamos, de manera renovada, y esto se va a concretar en Jesucristo en el nuevo pacto cuando Él viniera. Y también lo mismo entonces se sigue insistiendo en el capítulo 3. Ahí como que se hace una recapitulación del matrimonio de Oseas y Gomer, pero ahora también se nos habla que Oseas hizo lo necesario para que Gomer no siguiera siendo adúltera, para que no se fuera de su lado. Y así entonces dice acá el Señor que Israel iba a pasar muchos días sin rey, sin príncipe, sin sacrificio, y eso nos muestra todo el periodo que fue del exilio y después del exilio, y después ellos volverían y buscarían a su Dios y a su rey, y eso también lo hemos cumplido en Cristo, y ahí es donde entonces vemos cómo todo esto se manifiesta en su pleno sentido, cuando Él viene y los israelitas, un remanente de los israelitas cree en Cristo y lo sigue. Recordemos que la primera iglesia fue compuesta por israelitas, por judíos, y ellos fueron entonces los primeros en creer en Jesús, cumpliendo así estas promesas. El Salmo 124 fue comentado ya en la primera parte de este plan. En Proverbios 29 vemos la necesidad de cuidarnos de las palabras engañosas, de lo que Proverbios llama las lisonjas, porque tras esos elogios engañosos hay un lazo, hay una red, una trampa. Entonces hay que tener cuidado, porque las lisonjas, las palabras que nos elogian engañosamente, justamente apuntan hacia nuestro orgullo, y si nosotros cedemos a esa tentación del orgullo, entonces caeremos en esa red. Hay que tener cuidado entonces y rogar al Señor que nos dé el discernimiento y la humildad para no caer en esto. También en la transgresión del hombre malo, en el pecado que comete, hay un lazo, hay una trampa que le espera después de eso, pero el justo, evitando eso, cantará y se alegrará. También el justo, vemos que conoce la causa de los pobres, y otra característica es que el justo y el sabio, son términos que se refieren a las mismas personas, apartan la ira, ellos buscan la paz, la armonía, la convivencia pacífica. Pero en el caso de los escarnecedores, aquellos que son necios y tienen una necedad ya incrustada en sus vidas, ellos ponen la ciudad en llamas, y además el impío no entiende de sabiduría. Entonces vemos cómo allí contrastan las distintas formas entonces de vivir, una en el camino del Señor y la otra en el camino de las tinieblas, y por supuesto las dos tienen frutos y destinos muy distintos. Por último, en 1 de Juan capítulo 5 vemos que
se nos dice que es imposible tener al Padre sin hacerlo mediante la fe en Jesucristo. No se puede amar al Padre sin amar a Jesucristo, y no se puede amar a Cristo sin también, o por supuesto, amar al Padre. Todo aquel que ama al quien engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Entonces, la única manera de ir al Padre es a través de Jesucristo, algo que también queda muy claro en el Evangelio de Juan. Y vemos también que la única forma de amar a nuestros hermanos, dice el versículo 2, eso es lo que concluimos del versículo 2, es amando a Dios. O sea, lo primero, la base de todo amor es el amor a Dios y la obra de Dios en nosotros que nos capacita para amar a otros. Y el amor a Dios consiste en guardar sus mandamientos. Eso también quedó claro en el Evangelio de Juan. Si me amáis, guardad mis mandamientos, ¿cierto? Y eso es en realidad la forma en que Dios mismo define cómo lo amamos, cómo podemos amarlo. Por tanto, quien vive en una vida de pecado abierta, donde la persona está perseverando en ese pecado, no puede decir que ama a Dios. Y acá dice sus mandamientos no son gravosos. Eso es muy significativo porque la ley, que sin el Espíritu en nosotros es para nosotros una carga imposible de llevar, con el Espíritu en nosotros dice no son gravosos. Esos mandamientos no son gravosos. ¿Por qué? Porque el Espíritu es el que nos capacita para poder cumplirlos, para poder obedecerlos. Y por eso todo el que es nacido de Dios vence entonces al mundo. El mundo acá se refiere al sistema humano de maldad. Y habiendo sido nacidos de Dios, somos nuevas criaturas, somos hechos de nuevo, y entonces ya no estamos bajo este sistema humano de maldad que era una celda antes para nosotros, sino que esa celda se ha roto y hemos vencido al mundo por medio de la fe. Esa es la victoria que vence al mundo y que Dios nos ha dado, por supuesto, en Cristo. Y luego hablamos de Jesús. Aquí en esta carta se refiere a Jesús y al testimonio que el Padre da de él, y habla de que el Espíritu da testimonio porque el Espíritu es la verdad. Fijémonos cómo califica entonces al Espíritu. El Espíritu es la verdad, y los tres que dan testimonio son el Espíritu, el agua y la sangre. El Espíritu se refiere a cómo el Señor inspiró la palabra, tanto en los profetas como en los apóstoles, para que dieran testimonio de Cristo. El agua se refiere a cómo el Señor dio testimonio en el bautismo de Jesús de que Él era el Hijo de Dios. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, dice. Y en la sangre es el sacrificio que Cristo realizó por nosotros. Ahí también el mismo Padre también validó ese sacrificio, resucitando luego a Cristo al tercer día. El versículo 7 es un versículo que lamentablemente, por evidencias de mucho peso, sabemos que fue introducido después, o podemos concluir eso. Algunos temen mucho al decir esto porque dicen que este es un versículo que apoya a la Trinidad, y si lo sacamos entonces estamos yendo en contra de la Trinidad. No, porque la Biblia está llena de alusiones a la Trinidad, solo que sabemos que los manuscritos más antiguos no contenían el versículo 7, y de hecho la iglesia primitiva en sus 4 siglos, primeros siglos, no hizo alusión a este versículo. Incluso cuando fueron los debates de la Trinidad más potentes, más intensos, no se hizo alusión a este versículo. Por tanto, sabemos también que fue introducido después, aunque es correcto en su contenido, pero no estaba en los manuscritos originales. Por eso no hablo de él como parte del testimonio de Jesús. Y ahora vemos que esto es lo maravilloso, que no solo está el testimonio del Padre, que lo hizo a través del bautismo, de la inspiración de la Escritura y también del sacrificio de Cristo, sino que también está el testimonio que Él pone en nosotros por medio de la fe, y es que Dios nos ha dado vida y esa vida está en su Hijo. Y el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo no tiene la vida. En eso vemos que el cristianismo es una religión exclusiva. No hay otra forma de ir al Padre si no es por el Hijo, no hay otra forma de tener vida si no es en Cristo. Y en el versículo 13 vemos también que el apóstol Juan escribe el propósito de este libro. Él escribió este libro para que pudiéramos tener seguridad de salvación, para que pudiéramos ver cómo evaluar nuestro corazón y ver si estamos en el camino del Señor o no. Pero todo apunta entonces para que creamos en el nombre del Hijo de Dios. Y ese es el mismo propósito también con el que escribió el Evangelio de Juan. Para que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y vemos también que si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Esta es una de las promesas más maravillosas y más explícitas sobre la oración. Y debemos aferrarnos a esta promesa y rogar al Señor entonces que sea fiel a ella, sabiendo que lo será. Pero es hermoso que si pedimos algo entonces conforme a su voluntad, Él nos oye. Si pedimos algo conforme a su palabra, Él entonces nos da la seguridad de que podemos saber lo que hemos pedido. Podemos tener esa seguridad. Después viene este otro pasaje difícil de interpretar, que habla de que se puede orar por
el hermano que ha cometido pecado que no sea de muerte, pero que por el que ha cometido un pecado que es de muerte no se debe orar. ¿Cuál es ese pecado que no es de muerte? Bueno, esto se refiere a que nosotros debemos orar para que el Señor renueve a nuestros hermanos, los restaure, aquellos que han caído en un patrón de pecado, que los restaure y los saque de allí y los vuelva al camino derecho. Pero el pecado de muerte es la apostasía, esa rebelión que se da cuando alguien ha conocido el Evangelio, ha experimentado ese ámbito de gracia del Evangelio que se da en la iglesia, y luego de eso vuelve hacia atrás y se vuelve un opositor de Cristo, y además lo más probable o lo más común, un falso maestro. Ese es el pecado de muerte, haciendo una interpretación más sistemática de la Biblia, tomando la generalidad de la Biblia. Vemos que a eso se refiere. En Jeremías también habla de no orar por este pueblo, decía Jeremías 7, por ejemplo, Jeremías 11 habla de eso, y son aquellas partes de la Biblia, esas pocas partes donde dice que no oremos por alguien, y en todas esas ocasiones se refiere a personas que están endurecidas en una rebelión ya terminal, en una apostasía ya terminal. Por otra parte, vemos que los que han nacido de Dios son guardados por el Señor y el maligno no les toca, y eso también nos da una seguridad hermosa, a diferencia de algunos que incluso creen que podemos ser poseídos por el demonio, pero acá dice que no, que el maligno no nos toca, pero el mundo entero, aquellos que son incrédulos y están en sus pecados, ellos están bajo el maligno. Eso también nos dice Efesios 2, que hacen la voluntad del príncipe de la potestad del aire. Por tanto, realmente catastrófica su condición. Pero el Señor ha venido y nos ha dado entendimiento para que conozcamos a aquel que es el verdadero, y estamos en el verdadero, dice su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Y como sabemos de Juan 17, esto justamente es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Esa es la fe que nos lleva a la vida eterna. Y termina con una exhortación siempre pertinente: hijitos guardados de los ídolos. Nuestro corazón es una fábrica de ídolos. De todo podemos hacer un ídolo, levantarnos un falso Dios y adorarlo, hasta de las cosas buenas, como podría ser la familia o el trabajo. Por tanto, en todos nuestros caminos guardémonos de los ídolos y quedémonos con esta exhortación. El Señor les bendiga.